¿Te has preguntado qué pasó con algunos de tus celebridades negras favoritas que parecen desaparecer de la atención pública? Para algunos, sus historias tomaron un giro oscuro que los llevó directamente tras las rejas. Desde crímenes impactantes hasta caídas personales, aquí hay 20 celebridades y actores negros que actualmente están pudriéndose en la cárcel. Lurch. Big Lurch, nacido Antron Singleton, era una estrella en ascenso en la escena del rap underground. Conocido por sus letras crudas y su personalidad callejera, parecía destinado a forjar su lugar en la historia del hip hop. Pero su carrera dio un giro horrendo en 2002 cuando fue arrestado por un crimen tan impactante que fue noticia en todo el mundo. En ese fatídico día, Big Lurch fue encontrado deambulando por las calles desnudo, cubierto de sangre. Dentro de un apartamento cercano, la policía descubrió el cuerpo mutilado de Tanisha Isaias, una mujer que había sido brutalmente asesinada. Su pecho había sido abierto y partes de sus pulmones parecían haber sido masticadas. El rapero fue arrestado de inmediato y los informes toxicológicos revelaron más tarde que estaba bajo la influencia de PCP, un potente alucinógeno conocido por causar extrema violencia y delirios. El caso conmocionó a la nación, no solo por la naturaleza del crimen, sino también por el elemento canibalístico. Birch afirmó no recordar el incidente, culpando a las drogas por sus acciones. A pesar de su defensa, fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La historia de Big Lurch se destaca como uno de los momentos más oscuros en el mundo del hip hop. El hombre que una vez soñó con éxito y fama ahora pasa sus días tras las rejas, aislado de la sociedad, un crimen que es difícil de comprender. Joven. Él llevó al Conde Mané. Wilson era un rapero emergente de Chicago, pero no fue su música lo que lo llevó al centro de atención. En cambio, fue el escalofriante crimen que cometió en 2012 lo que llamó la atención en todo el país. A diferencia de los otros individuos en esta lista, el crimen de Young Cousy no estaba vinculado a su carrera de rap, sino que fue motivado por algo mucho más siniestro: dinero. En 2012, Wilson contrató a un sicario para matar a su propia madre, Yolanda Holmes, para poder cobrar su póliza de seguro de vida. Holmes había sido una empresaria exitosa y Young Cousy heredaría una suma significativa tras su muerte. El sicario entró en el apartamento de Holmes y le disparó mientras dormía. Para asegurarse de que estaba muerta, regresó momentos después y apuñaló su cuerpo sin vida. Después de la muerte de su madre, Wilson no perdió tiempo en cobrar el seguro y gastarlo lujosamente en autos de lujo y ropa de diseñador. Incluso publicó videos en las redes sociales presumiendo de su nueva riqueza sin preocupación alguna, pero su comportamiento imprudente finalmente lo alcanzó. Los investigadores lo vincularon rápidamente con el asesinato y tanto Wilson como el sicario fueron arrestados. En el tribunal, el joven Cousy mostró poco remordimiento por sus acciones, un hecho que sorprendió a muchos. En 2020, fue condenado a 99 años de prisión por orquestar el asesinato de su madre. El sicario recibió 100 años. El caso sigue siendo uno de los ejemplos más perturbadores de codicia y traición, ya que un joven eligió el dinero sobre la vida de la persona que lo trajo al mundo. Número 3. Suge Knight. Pocas figuras en el mundo del entretenimiento son tan infames como Marion Suge Knight. El exdirector ejecutivo de Death Row Records, Knight desempeñó un papel fundamental en dar forma a las carreras de artistas como Tupac Shakur, Dr. Dre y Snoop Dogg. Pero a pesar de sus contribuciones a la industria de la música, su reputación ha estado mucho tiempo manchada por la violencia, la intimidación y la actividad criminal. En 2015, la vida de Suge Knight dio un giro dramático cuando estuvo involucrado en un incidente de atropello y fuga que resultó en la muerte de Terry Carter, un empresario y amigo de Knight. El incidente tuvo lugar en el set de la película Straight Outta Compton, donde, según se informa, Knight había aparecido para confrontar a algunos de los productores del filme. Se produjo una acalorada discusión y, momentos después, se vio a Knight conduciendo su camión sobre Carter y otro hombre, Cleavon Sloan. Knight afirmó defensa propia, diciendo que había sido emboscado y estaba intentando escapar de un ataque. Sin embargo, imágenes de vigilancia mostraron un panorama diferente, mostrando el camión de Knight atropellando a los dos hombres antes de huir a toda velocidad. En 2018, Suge Knight se declaró no culpable de homicidio voluntario y fue sentenciado a 28 años de prisión.
En otro tiempo una figura imponente en el mundo del rap, ahora se encuentra en una celda, lejos de la vida glamurosa que una vez llevó. 4. Rollo Terrell Davis, mejor conocido por su nombre artístico Rollo, estaba causando sensación en la industria del rap con su sonido único y su sello, Fam Goon. Originario de Atlanta, el ascenso de Rollo fue impulsado por una combinación de credibilidad en la calle y una creciente base de seguidores. Pero en el año 2008, su floreciente carrera se detuvo abruptamente cuando fue arrestado en conexión con una operación de drogas a gran escala. Delito. Las autoridades acusaron a Rollo de ser el líder de una red de tráfico de drogas responsable de introducir grandes cantidades de marihuana en Atlanta. Los investigadores afirmaron que utilizaba aviones privados para transportar cientos de libras de la droga a través de las fronteras estatales. Cuando lo arrestaron, los agentes federales supuestamente encontraron casi $2 millones en marihuana en su posesión. Rollo, quien enfrentaba varios cargos relacionados con drogas, inicialmente negó su implicación en la operación de tráfico. Pero a medida que la investigación continuaba, quedó claro que el caso en su contra era sólido. Finalmente, Rollo se declaró culpable de al menos uno de los cargos y fue sentenciado a prisión federal. Aunque su sentencia no es tan larga como las de otros en esta lista, su tiempo tras las rejas ha descarrilado su carrera musical y ha dejado a los fanáticos preguntándose qué podría haber sido. Nacido como Corey Miller, C-Murder no solo era rapero, sino también el hermano del magnate de la música Master P. Saltó a la fama a finales de los años 90 ganando respeto por su estilo crudo y auténtico. Su conexión con No Limit Records y el éxito de su familia solo ayudaron a solidificar su lugar en la industria musical. Pero en el año 2002, todo cambió cuando C-Murder se encontró en el centro de un tiroteo fatal en un club nocturno. La noche del crimen, un joven llamado Stevie Thomas asistía a un concierto en el Platinum Club en Luisiana. Las tensiones aumentaron y se produjo una pelea. Los testigos afirmaron que C-Murder estuvo involucrado en la altercación y finalmente Thomas fue disparado y muerto. La evidencia contra el rapero se basaba principalmente en testimonios de testigos presenciales, algunos de los cuales alegaban que él había disparado el tiro fatal. C-Murder fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, su caso ha estado lleno de controversias. A lo largo de los años, varios testigos se han retractado de sus declaraciones, afirmando que fueron presionados por la policía. Incluso Kim Kardashian se unió a su causa, abogando por un nuevo juicio y argumentando que el rapero no recibió un juicio justo. A pesar de estos esfuerzos, C-Murder sigue tras las rejas, aún luchando por demostrar su inocencia. Ver situación de asesinato destaca las complejidades del sistema de justicia, donde las acusaciones, las pruebas y los testimonios pueden debatirse durante años. Sea culpable o inocente, sigue encarcelado con poca esperanza de ver la libertad pronto. Número 6. Lil Boosie. Lil Boosie, cuyo nombre real es Torrance Hatch, se convirtió en una de las estrellas de rap más prominentes del sur a principios de los años 2000. Con sus letras crudas centradas en las calles y ritmos ásperos, construyó una base de fans dedicada. Pero mientras su carrera musical estaba en ascenso, su vida personal estaba llena de problemas legales. En 2009, Boosie se encontró tras las rejas por una serie de cargos graves, incluyendo posesión de drogas y cargos de armas. Sin embargo, la acusación más alarmante llegó en 2010, cuando fue acusado de asesinato en primer grado. Los fiscales acusaron a Lil Boosie de contratar a un asesino a sueldo para matar a Terry Boyd, un hombre que supuestamente lo había amenazado. El caso sorprendió a sus fanáticos y al mundo de la música, y parecía que su carrera había llegado a su fin. El rapero enfrentaba la pena de muerte si era condenado. Durante su tiempo en prisión, Boosie afirmó que estaba siendo objetivo debido a su fama y éxito en el juego del rap. Sus batallas legales se prolongaron, con fanáticos apoyándolo, con la esperanza de que eventualmente fuera liberado. En 2012, Lil Boosie fue absuelto de los cargos de asesinato, un gran alivio para sus seguidores. Sin embargo, esto no significaba que fuera un hombre libre. Aún tenía que cumplir tiempo por delitos de drogas y armas, habiendo sido atrapado introduciendo codeína de contrabando en la prisión. Para cuando fue liberado en 2014, Boosie había pasado casi 5 años tras las rejas. Pero recientemente, Boosie ha estado involucrado en numerosos altercados con la ley.
Desde mayo de 2023 ha tenido varias detenciones y cargos en San Diego, principalmente relacionados con posesión ilegal de armas. Además, en julio de 2022 fue detenido durante una parada de tráfico y multado por tener marihuana. Incluso más recientemente, en septiembre de 2024, Boosie recibió una orden de arresto en Texas por una factura de chofer impagada. Sin embargo, parece que ese problema se ha solucionado desde entonces. No obstante, ha sido un par de años tumultuosos para Boosie en términos de problemas legales. Número 7. R. Kelly. R. Kelly, una vez conocido como el rey del R&B, vio su imperio entero desmoronarse después de que años de acusaciones finalmente le alcanzaron. Con éxitos como I Believe I Can Fly e Ignition, R. Kelly dominó las listas durante décadas, pero tras bambalinas lo rodeaban acusaciones de abuso sexual, manipulación y mala conducta. Durante años se hicieron acusaciones, se presentaron demandas y circularon rumores, pero ninguno parecía tener efecto hasta 2019. En una serie documental llamada Surviving R. Kelly, varias mujeres se presentaron compartiendo historias desgarradoras de abuso, coerción y manipulación psicológica a manos del cantante. La protesta pública tras la serie llevó a una investigación a gran escala, y en 2021 R. Kelly fue condenado por cargos federales de extorsión y tráfico sexual. Había estado llevando a cabo lo que los fiscales describieron como un plan de décadas para explotar y abusar sexualmente de mujeres y niñas menores de edad. Su condena fue un momento decisivo en el movimiento Dust Me Too, ya que él era una de las personas más conocidas en ser derribadas por este. Condenado a 30 años de prisión, la caída de R. Kelly en desgracia fue tan dramática como su ascenso a la fama. Él sigue manteniendo su inocencia, pero la probabilidad de que vuelva a ser libre es escasa. Su influencia en la música es innegable, pero su legado está para siempre manchado por los horribles crímenes que cometió. 8. Max B., cuyo nombre real es Charles Wingate, fue una de las figuras más carismáticas de la escena del rap underground de Nueva York a principios de la primera década del 2000. Conocido por su voz única y estilo suave, estaba a punto de convertirse en un nombre familiar. Pero su carrera se descarriló en 2009 cuando fue condenado por conspiración para cometer robo a mano armada, secuestro y asesinato. El crimen se originó a partir de un robo fallido en 2006 que resultó en la muerte de David Taylor, un hombre que fue disparado durante el intento de atraco. Según los fiscales, Max B. había orquestado el robo, instruyendo a su hermanastro y a un cómplice para robar a 2 hombres en un hotel de Nueva Jersey. El plan salió terriblemente mal cuando Taylor fue asesinado durante la confrontación. Max B. mantuvo que no tenía intención de lastimar a nadie y que no estaba presente en la escena. No obstante, fue declarado culpable y condenado a 75 años de prisión, una sentencia que muchos de sus fanáticos consideraron excesiva. En los años posteriores a su condena, Max B. continuó influyendo en el mundo del rap, con artistas como French Montana abogando por su liberación. Su sentencia fue reducida posteriormente, y ha habido esfuerzos continuos para asegurar su liberación anticipada. A pesar de su larga encarcelación, Max B. sigue siendo una figura de culto en el hip hop, con muchos fanáticos aún con la esperanza de que algún día recupere su libertad. Número 9. B.G., nacido como Christopher Dorsey, fue un miembro clave de Cash Money Records durante su era dorada. Como parte de los Hot Boys, junto a Lil Wayne, Juvenile y Turk, B.G. jugó un papel fundamental en llevar el sonido distintivo de Nueva Orleans al frente de la escena del rap. Su voz profunda y ronca y sus letras callejeras lo convirtieron en el favorito de los fanáticos. Pero a pesar de su éxito en la música, B.G. enfrentó problemas legales y abuso de sustancias a lo largo de su carrera. En 2009, B.G. fue arrestado en Nueva Orleans después de que la policía lo detuvo en un vehículo robado y descubrió 3 armas dentro, 2 de las cuales habían sido reportadas como robadas. Para empeorar las cosas, también fue acusado de manipulación por intentar persuadir a un asociado para que reclamara la propiedad de las armas. Los cargos eran graves y B.G. finalmente se declaró culpable tanto de posesión de armas como de manipulación de testigos. En 2012, B.G. fue condenado a 14 años de prisión federal. La sentencia fue un duro golpe tanto para el rapero como sus para fanáticos, muchos de los cuales que su talento había sido desperdiciado debido a sus problemas legales.
El encarcelamiento de BG marcó el fin de una era para Cash Money, ya que él fue uno de los últimos miembros originales de los Hot Boys en tener problemas con la ley. Todavía está cumpliendo su condena, y aunque ha habido rumores de un potencial Liberación anticipada potencial. bancarrota, BG permanece tras las rejas, su carrera una vez prometedora en espera definitiva. Número 10. South Park Mexican. South Park Mexican, nacido Carlos Coy, fue un rapero de Houston que ganó popularidad significativa a finales de los años 90. Conocido por su flujo suave y herencia mexicoamericana, construyó una base de fans fuerte en el sur. Estados Unidos. Sin embargo, su éxito se detuvo bruscamente en 2002 cuando fue condenado por agresión sexual. Involucrado. El incidente que llevó a su condena ocurrió en 2001 cuando Coy fue acusado de abusar de la joven durante una pijamada en su casa. El caso fue a juicio y a pesar de sus afirmaciones de inocencia, el jurado lo declaró culpable. South Park Mexican fue sentenciado a 45 años de prisión, un castigo que reflejó la gravedad de su crimen. Además de los cargos criminales, Coy ha sido acusado de relaciones inapropiadas con otros menores, dañando aún más su reputación. A pesar de estar encarcelado, South Park Mexican ha mantenido una base de seguidores fiel. Continúa lanzando música desde la prisión, y sus seguidores creen que fue condenado injustamente. Sin embargo, para muchos, la naturaleza de su crimen es imperdonable, y su legado como rapero siempre estará ensombrecido por la condena que lo llevó a la cárcel. Michael Jace, mejor conocido por su papel como policía en The Shield, Michael llevaba una doble vida que se derrumbó en 2014 cuando fue arrestado por el asesinato de su esposa. Jace, quien había sido una cara reconocible en la televisión durante años, se encontró en el centro de un crimen desgarrador cuando disparó a su esposa, April Jace, hasta matarla en su hogar de Los Ángeles. La pareja había estado experimentando problemas maritales significativos y la tragedia ocurrió durante una acalorada discusión. Michael Jace, en un arranque de ira, agarró su pistola y disparó a su esposa varias veces, incluso cuando sus dos hijos pequeños estaban en la casa. Fue un acto de violencia impactante y sin sentido. Cuando la policía llegó al lugar, Jace no negó sus acciones, fue arrestado de inmediato y los detalles del caso pronto se divulgaron en los medios, pintando el retrato de un hombre luchando con problemas financieros, celos y enojo. En 2016, Jace fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 40 años a cadena perpetua. El juicio reveló que el actor tenía un historial de violencia doméstica con incidentes previos que involucraban a su exesposa saliendo a la luz. El crimen de Michael Jace destrozó su imagen de hombre de familia y actor respetado, dejando a sus hijos lidiar con el trauma de perder tanto a su madre como a su padre en un trágico incidente. Permanece tras las rejas, cumpliendo una larga condena por la vida que arrebató en un de visión jurado. ciega. Número 12. Tim Norman. La historia de Tim Norman toma un giro diferente ya que su fama no provino de la música o las películas, sino de la televisión de realidad. Conocido por su papel en el exitoso programa Welcome to Sweetie Pies, que se centraba en el restaurante de comida casera de su familia, Norman parecía ser un hombre que intentaba construir un negocio. vampiro. Sin embargo, bajo la superficie acechaban motivos oscuros. En 2020, Norman fue arrestado por su implicación en un complot de asesinato por encargo que sorprendió tanto a los fanáticos del programa como al público en general. La víctima, su propio sobrino, Andre Montgomery. Norman había sacado una póliza de seguro de vida por valor de $450,000 sobre Andre en 2014 y en un movimiento frío y calculado orquestó el asesinato de su sobrino para cobrar la póliza. Contrató a dos cómplices, una mujer que atrajo a Montgomery a su muerte y un pistolero que realizó el disparo fatal. Los investigadores desentrañaron el complot a través de una serie de pruebas digitales. incluyendo La avaricia de Norman lo había llevado por un camino de traición y engaño al sacrificar a un miembro de su familia por ganancia financiera. En 2022, Norman fue condenado por conspiración para cometer asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Sus acciones no solo terminaron con la vida de su sobrino, sino que también destruyeron el legado que su familia había trabajado tan arduamente para construir. La popular estrella de reality ahora se encuentra tras las rejas pagando el precio máximo por su avaricia.
Número 13. Cool C. Cool C, nacido como Christopher Roney, fue un rapero muy conocido a finales de los años 1980 y principios de los 90. Se hizo famoso con éxitos como Glamorous Life y fue una figura central en la escena del hip hop de Filadelfia. Pero en 1996, su carrera se detuvo bruscamente cuando cometió un crimen que no solo le quitó la vida a un oficial de policía, sino que también condujo a su propia caída. Cool C estuvo involucrado en un robo a un banco que salió trágicamente mal. Junto con dos cómplices, intentó robar un banco en Filadelfia, pero las cosas se descontrolaron rápidamente cuando se produjo un tiroteo. La oficial de policía de Filadelfia, Larita Byard, respondió a la llamada y durante el caos, Cool C le disparó y la mató. La oficial Byard, madre soltera, se convirtió en la primera mujer oficial de policía de Filadelfia en morir en cumplimiento de su deber. La gravedad del crimen se sintió en toda la ciudad y la nación. Cool C fue arrestado, juzgado y condenado por asesinato en primer grado. En 1996 fue condenado a muerte, un destino que ha sido pospuesto varias veces debido a apelaciones y suspensiones de la ejecución. Su caso continúa atrayendo atención no solo por su condición de ex rapero, sino también por el devastador impacto que su crimen tuvo en la comunidad. Hoy, Cool C continúa en el corredor de la muerte. Su carrera musical, que alguna vez fue prometedora por la violencia que terminó con una vida. Número 4. Kid Cree. Nathaniel Glover, más conocido por su nombre artístico Kid Creole, fue uno de los pioneros del hip hop como miembro de Grandmaster Flash and Furious 5. El grupo fue responsable de algunos de los primeros éxitos del género, y Kid Creole desempeñó un papel clave en dar forma al sonido del rap a finales de la década de 1970 y principios de 1980. Sin embargo, su vida dio un giro trágico en 2017 cuando se vio involucrado en la muerte de un hombre sin hogar en la ciudad de Nueva York. Glover estaba de camino al trabajo cuando se encontró con John Jolly, un hombre sin hogar que supuestamente hizo un comentario que Glover percibió como un avance sexual. En un arranque de ira y miedo, Glover apuñaló a Jolly varias veces, dejándolo morir en la calle. El incidente fue un cambio inesperado en la otrora ilustre carrera del músico. Glover fue arrestado y acusado de homicidio involuntario. Durante su juicio, Glover afirmó que actuó en defensa propia, temiendo que Jolly lo atacara. Sin embargo, la fiscalía argumentó que sus acciones fueron innecesarias y excesivas. En 2022, Glover fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 16 años de prisión. Para un hombre que una vez estuvo al frente de una revolución cultural, su caída fue un recordatorio trágico de lo rápido que las cosas pueden salirse de control. El legado de Kid Creole en el hip hop ahora está manchado por la violencia que acabó con una vida y lo llevó a la cárcel. Número 15. Hurricane Chris. Christopher Dooley, mejor conocido como Hurricane Chris, saltó a la fama con su éxito de 2007, Single A Bay Bay, que se convirtió en un clásico en los clubes y en la radio. El rapero de Shreveport, Louisiana, disfrutó de un breve momento en el centro de atención con su estilo enérgico y estribillos pegajosos. Sin embargo, a medida que su carrera musical decaía, Dooley se encontró en los titulares por razones mucho más sombrías. En el año 2020, Hurricane Chris estuvo involucrado en un tiroteo fatal fuera de una tienda de conveniencia en Shreveport. Según los informes policiales, Dooley afirmó que actuó en defensa propia, declarando que la víctima había intentado robar su coche. Sin embargo, las imágenes de vigilancia del lugar mostraron una perspectiva diferente, lo que llevó a su arresto por cargos de asesinato en segundo grado. El caso atrajo una atención significativa ya que los fans se sorprendieron al ver al rapero enfrentarse a acusaciones tan serias. Dooley mantuvo su inocencia durante todo el juicio, insistiendo en que se protegía durante el altercado. Pero la evidencia sugería lo contrario, y en 2023, Hurricane Chris fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Su condena marcó las esperanzas de Dooley de un regreso en la industria musical, y ahora cumple su sentencia desde los días de fama y éxito. Su historia es un recordatorio de cuán rápidamente una vida prometedora puede desviarse por un solo momento de violencia. Número 16. Darren Sharper.
Darren Sharper una vez disfrutó de la gloria de su carrera en la NFL, celebrado por su increíble talento como safety. Jugó para los Green Bay Packers, Minnesota Vikings y New Orleans Saints, ganando honores Pro Bowl y un anillo de Super Bowl con los Saints. Fuera del campo, Sharper era una figura carismática, apareciendo a menudo en televisión como comentarista deportivo después de su retiro. Sin embargo, su impresionante carrera dio un giro devastador cuando se vio envuelto en una serie de serios cargos criminales que finalmente llevarían a su caída. En 2014, Sharper fue arrestado por múltiples cargos de agresión sexual en varios estados, incluyendo California, Arizona y Luisiana. Los cargos en su contra detallaban un patrón de comportamiento depredador que fue impactante tanto para los fanáticos como para los colegas. Fue acusado de drogar a mujeres y agredirlas sexualmente en habitaciones de hotel después de salir por la noche. Las acusaciones sugerían un enfoque calculado en sus crímenes, usando su fama y encanto para ganarse la confianza de sus víctimas antes de volverse violento. Uno de los incidentes más notorios involucró a una mujer que informó haber sido agredida después de que Sharper le ofreciera una bebida que había adulterado. Este caso, entre otros, reveló una tendencia perturbadora con numerosas mujeres dando un paso adelante para compartir sus horribles experiencias con él. Las pruebas contra Sharper incluían testimonios de testigos, registros telefónicos y evidencia forense, pintando un cuadro sombrío de sus acciones. En un acuerdo de culpabilidad, Sharper finalmente se declaró no culpable de los cargos en California y fue sentenciado a 20 años de prisión. Las implicaciones de sus crímenes no solo mancharon su legado como atleta, sino que también sirvieron como un recordatorio contundente de cómo alguien que parecía tenerlo todo podía caer tan lejos de la gracia. Mientras él está en prisión, muchos reflejan sobre el lado oscuro de la fama y el peligroso encanto del estatus de celebridad que puede llevar a consecuencias horribles. YNW Melly. Nacido como Jamel Maurice Demons, irrumpió en la escena del rap con su exitosa canción Murder on My Mind, que mostró su talento para mezclar ganchos melódicos con letras impactantes. Creciendo en los barrios difíciles de Gifford, Florida, las experiencias de vida de Melly influyeron profundamente en su música. Rápidamente ganó una base leal de seguidores y parecía destinado al estrellato. Sin embargo, la promesa de un futuro brillante se derrumbó en 2019 cuando fue arrestado por un crimen impactante que conmocionó a la industria musical y a sus fans. Melly enfrentó cargos por el doble homicidio de sus amigos cercanos, Anthony Williams y Christopher Thomas Jr. Los trágicos eventos se desarrollaron en octubre de 2018, cuando los tres jóvenes estaban juntos. Según las fuerzas del orden, Melly disparó a sus dos amigos y planeó hacer que pareciera un tiroteo desde un coche en marcha. El juicio devastó no solo a las familias de las víctimas, sino también a los fanáticos de Melly, quienes encontraban difícil creer que alguien a quien admiraban pudiera cometer un acto tan atroz. La investigación reveló detalles escalofriantes, las imágenes de vigilancia, los testimonios de testigos presenciales y las pruebas balísticas contradecían las afirmaciones de inocencia de Melly. Las autoridades describieron sus acciones como premeditadas, enfatizando la traición de confianza involucrada en matar a dos amigos. A medida que el caso ganó atención mediática, muchos especularon sobre el impacto de su crianza y las presiones de la fama en su estado mental. En 2020, Melly fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y desde entonces ha estado esperando juicio mientras está en la cárcel. Su caso ha suscitado discusiones sobre los efectos de la vida en la calle en los jóvenes artistas y hasta dónde pueden llegar las personas cuando se ven atrapadas en un ciclo de violencia. Número 18. Omar Broadway. Omar Broadway, quien usaba el nombre artístico Obi Dalla, estaba a punto de hacerse un nombre en el mundo del hip hop. Con un sonido único y un mensaje que resonó con muchos, parecía estar en el camino correcto. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando se vio envuelto en un caso criminal que puso su futuro en peligro. En 2020, Broadway fue arrestado por su participación en una operación de secuestro y distribución de drogas.
Según las fuerzas del orden, él y un grupo de cómplices secuestraron a un hombre que debía dinero en un trato de drogas que salió mal. Según informes, la víctima fue retenida contra su voluntad, amenazada y sometida a tácticas de intimidación violenta en un intento desesperado por recuperar el dinero y las drogas perdidos. Este aterrador incidente puso a Broadway en el centro de atención, pero no por las razones que él había esperado. La policía lanzó una investigación que descubrió una red más amplia de distribución de drogas vinculada a Broadway. Durante la redada en su residencia, las autoridades incautaron una cantidad significativa de drogas, armas y dinero en efectivo, pintando el cuadro de un hombre profundamente involucrado en actividades ilegales. Broadway enfrentó graves cargos, incluyendo secuestro, distribución de drogas y posesión de armas de fuego. Mientras esperaba el juicio, las repercusiones de su arresto afectaron no solo su carrera, sino también su vida personal. El rapero, antes visto como una estrella en ascenso, ahora enfrentaba la sombría realidad de un posible encarcelamiento. El caso en su contra planteó preguntas sobre las presiones que enfrentan los jóvenes artistas y las decisiones que toman en la búsqueda del éxito. Número 19. G-Dep de G-Dep, nacido como Treble Coleman, era un rapero prometedor asociado con Bad Boy Records. Conocido por su exitoso sencillo, Let's Get It, parecía estar en una trayectoria hacia un mayor éxito en la industria musical. Sin embargo, en un giro que pocos podrían haber anticipado, la historia de G-Dep dio un giro drástico cuando confesó un crimen que lo había atormentado durante años. En 2011, G-Dep entró en una comisaría y confesó un asesinato que ocurrió casi 2 décadas antes. El incidente involucró el tiroteo de John Henkel en 1993 durante un robo en Harlem. En ese momento, el asesinato había sido clasificado como un caso sin resolver, sin sospechosos ni pistas. La confesión de G-Dep fue un shock, ya que admitió que había vivido con la culpa de sus acciones durante años. Durante su confesión, G-Dep relató cómo disparó a Henkel, durante un una robo, decisión que cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. Su confesión reabrió un caso que había estado frío durante mucho tiempo, lo que llevó a su arresto. G-Dep fue acusado de asesinato en segundo grado y enfrentó serias consecuencias legales por sus acciones. En 2012 fue condenado a 15 años de prisión, una realidad que contrastaba fuertemente con sus sueños anteriores de fama y éxito. La decisión de Depper de confesar fue vista por algunos como un medio de encontrar cierre, mientras que otros cuestionaban el impacto de la fama y los demonios que a menudo la acompañan. 20. Ronnie Newt Jr. Hubo un tiempo en que Ronnie Newt Jr. era el nombre en boca de todos en la escena musical. Con un talento para crear ritmos pegajosos y letras con las que la gente se identificaba, rápidamente ganó un público devoto que vibraba de emoción por su futuro. A los fans les encantaba su sonido fresco y parecía que estaba en camino rápido hacia la fama, pero, como quiso el destino, su brillante trayectoria tomó un giro oscuro que dejó a muchos sacudiendo la cabeza con incredulidad. En 2020, todo cambió para Newt cuando se encontró en el centro de una saga legal de alto perfil. Todo comenzó cuando las fuerzas del orden realizaron una redada en su residencia, sospechándolo de estar involucrado en una operación de distribución de drogas. La investigación había estado en marcha durante algún tiempo, y las autoridades estaban ansiosas por desentrañar la red de actividades vinculadas al artista en ascenso. Cuando la policía finalmente intervino, descubrieron un alijo impactante de drogas ilegales y armas de fuego que presentaban un panorama inquietante de los tratos de Newt. Las secuelas de la redada revelaron cuán profundamente estaba involucrado Ronnie en una red de tráfico. De repente, el artista conocido por sus temas alegres se convirtió en la cara de un serio caso criminal. Enfrentándose a una serie de cargos, incluyendo tráfico de drogas y posesión de armas de fuego sin licencia, la gravedad de la situación se cernía sobre él como una nube de tormenta. La carrera musical, que alguna vez prometedora, que hacía soñar a los fans con su próximo éxito, ahora estaba ensombrecida por la dura realidad de un posible tiempo en prisión. A medida que se desarrollaba la batalla legal, muchos fans expresaron su decepción, preguntándose cómo alguien con tanto talento pudo desviarse tanto del camino. Mientras algunos esperaban un regreso, la gravedad de sus cargos dejó a otros dudando si alguna vez recuperaría su lugar en el centro de atención.
En última instancia, la historia de Ronnie Newt Jr. es de potencial perdido y lecciones difíciles aprendidas. El mundo de la música tenía grandes esperanzas para él, pero las circunstancias convirtieron sus sueños en una narrativa de advertencia sobre las consecuencias de las decisiones. El primer caso realmente me puso los nervios de punta. ¿Cuál de estos casos te afectó más? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Y por favor, suscríbete a este canal para más videos sobre celebridades negras.